Las elecciones de este fin de semana en Chubut dejaron también un sabor agradable a la Casa Rosada, no tanto como lo habían sido las de Catamarca. Estuvo muy cerca de ganar el candidato kirchnerista, todavía hay abierta una disputa judicial. Pero lo concreto y sobre lo que queremos hablar ahora con Fabián Perechotnik de Poliarquía es, Fabián, si se están nacionalizando las elecciones provinciales y si Cristina está teniendo un rol decisivo para que candidatos que no figuraban en los primeros papeles, por lo menos, después terminan haciendo como en Chubut un cabeza a cabeza. La verdad que es interesante, José, analizar el escenario completo. Y me parece que hay que analizarlo en términos de proceso. Este es un proceso electoral que va a culminar en alguna medida con una elección presidencial. Entonces, la impronta de esa elección presidencial está en alguna forma tiñendo todo el proceso. A ver, 2011 es un año electoral, eminentemente electoral, pero con una elección presidencial que de alguna manera coloca la impronta que, como decíamos anteriormente, corta el resto de los procesos electorales. La duda era a ver si iba a tener incidencia directa, y evidentemente en las dos elecciones que hemos visto hasta acá, Catamarca y Chubut, claramente la incidencia nacional ha sido muy importante, sobre todo la incidencia nacional del oficialismo, ¿no? Digo, la figura de la presidenta de la Nación, como de alguna manera revertir procesos provinciales, porque en alguna forma lo que ha sucedido es esto: hay una reversión de procesos provinciales que hay que analizarlos por separado, porque digo, hay una cobertura nacional de la elección y además me parece que para entender cómo se han dado hay un proceso provincial que es totalmente distinto entre una y otras provincias. Ahora, Fabián, esto está indicando también que la figura de la presidenta está en ascenso, que tiene una llegada muy positiva a la ciudadanía, entonces. Claramente. La figura de la presidenta, después de la muerte de Néstor Kirchner, se ha potenciado con un proceso que veníamos viendo, creo que lo hablamos al aire acá en algún momento. Ya antes con Gabriela, del fallecimiento, antes del fallecimiento de Kirchner, el oficialismo venía recuperando lentamente, pero de manera sostenida, posicionamiento, con niveles mucho más bajos que obviamente los que tiene la presidenta hoy. Pero yo digo, siempre hay que mirar esto en términos de proceso. Bueno, las elecciones son un proceso. El posicionamiento o reposicionamiento que el gobierno tenía también venía siendo un proceso que era lento. Después de la muerte de Kirchner se aceleró. Ustedes, estamos a 20 y pico de marzo, ¿en qué imagen positiva la tienen a la presidenta? Está en primer lugar entre las principales figuras de la Argentina. Está en términos de 50 puntos de imagen positiva aproximadamente. Coinciden números en que... más, números menos, digamos, es la primera figura hoy de la política, y si uno mira, y la segunda figura claramente es Daniel Scioli. Digo, hay como dos figuras despegadas: la presidenta en primer lugar, sin ninguna duda, y en segundo lugar Scioli, como las dos figuras. ¿Y en la oposición quién viene después de eso? Ese era el lugar que ocupaba Ricardo Alfonsín, que también alguna vez hablamos, que ha ido de alguna manera cediendo posiciones en función del avance del oficialismo y del retroceso propio que la oposición ha tenido. Después aparecen como figuras de la oposición Mauricio Macri y Ricardo Alfonsín. Bueno, Mauricio Macri, que esta mañana también, Fabián, ha confirmado que va a ser candidato presidencial. Después se armará una disputa importante entre Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta a ver quién irá como candidato a jefe de gobierno por el PRO o no. No creo que Macri cometa el error de ser doble candidato, porque nos remontaríamos tal vez a las testimoniales de Kirchner que no le salieron muy bien, ¿no? Yo creo que, a ver, si Macri hubiera tenido intención de hacer eso, ya hubiera habido algún anticipo en ese sentido. Parece que acá no termina de conformarse el escenario político para un análisis completo, porque uno dice, a ver, el oficialismo está recuperando y está muy bien, la presidenta claramente está al tope de cualquier medición que uno haga de imagen, incluso intención de voto, pero no tenemos el escenario conformado, y en la medida que va pasando el tiempo y el escenario no se termina de definir, eso también beneficia al gobierno en alguna forma y perjudica a la oposición, obviamente. Lo concreto es que a los candidatos oficialistas en las provincias les conviene cada vez más pegarse a la presidenta para subir en imagen. Yo arrancaba hoy el editorial hablando de si estamos ante el crecimiento de la imagen de la presidenta, ante un tsunami político, en el sentido de que ella arrastraría votos a favor de sus candidatos en las provincias. Si estamos a un nivel
tan profundo, ¿no? Yo por eso digo, hay que analizar cada proceso provincial por separado, porque a ver, ¿qué es lo que pasó en Catamarca? El gobierno provincial de Catamarca, Brizuela del Moral, no hizo una mala elección, hizo una muy buena elección después de 20 años del mismo espacio del Frente Cívico y Social en el gobierno. Lo que sucedió fue que el otro espacio, que se reaglutinó al peronismo por primera vez, hizo una mejor elección, pero esos mismos votos dispersos le hubieran permitido ganar a Brizuela del Moral. En Chubut es distinto. Chubut tenía una clara preeminencia, la figura de Das Neves y el candidato de Das Neves, y evidentemente hubo un avance del candidato del kirchnerismo con el apoyo del gobierno nacional. A 7 meses de las presidenciales y sin siquiera Cristina Fernández de Kirchner habiendo manifestado que irá por la reelección, aunque todo el escenario político lo descuenta, eso, ¿no? Ya nadie pregunta, todos lo asumen. ¿Ustedes la tienen ganando en primera vuelta? Hoy la presidenta encabeza, como te decía, todas las encuestas que tenemos, pero la tenemos encabezando en un escenario incompleto. Digo, para poder ofrecerles, por eso somos tanto reticentes a los datos nosotros en Poliarquía, porque uno tiene que en ese sentido ser objetivo y serio y decir, bueno, en este escenario electoral, entonces, y dar los candidatos que ya estarían, darle como una opción a la gente, se da tal resultado. Entonces, claramente la presidenta ocupa el centro de la escena política, pero no hay otros candidatos como para contraponerle. Desde tu óptica, ¿Mauricio Macri puede convertirse en el líder de la oposición? Yo creo que Mauricio Macri claramente puede ser una figura que dispute un lugar de liderazgo. Le falta bastante para convertirse en el líder de la oposición. Le falta bastante también para salir de la ciudad, ¿no? Para nacionalizar su... Le falta, hay un trabajo del PRO en ese sentido, pero todavía decir que puede liderar la oposición, me parece que es un trabajo que también tienen que construir. Fabián, gracias. No, por favor. Ahí estaba Fabián Perechotnik, de la consultora Poliarquía, y todo el escenario electoral. Estamos a 7 meses de las presidenciales, pero ya se están calentando motores a través de los comicios en las provincias. Una pausa y ya cerramos.